Hola, soy Juan Oscar Sierra y hoy te traigo una historia fascinante. La porción que veremos hoy se encuentra en Éxodo capítulo 10, verso 1 hasta Éxodo capítulo 13, verso 16 y se le conoce como Bo o Ben. No comienza con libertad, comienza con un corazón endurecido. Dios le dice a Moisés, ven a Faraón, aún sabiendo que Faraón no va a ceder. Esta historia no es solo sobre plagas, sino sobre quién gobierna realmente. En Bo vemos que la oscuridad no solo está en Egipto, sino está en el corazón del ser humano. Mientras Egipto queda en tinieblas, Israel tiene luz. No porque sean mejores, sino porque han decidido creer y obedecer. Aquí nace la Pascua, un cordero sin defecto, sacrificado en cada casa. La sangre en los postes y en los dinteles no protege por linaje o por raza, ni estatus social, sino por decisión personal. La redención no se hereda, se elige. Bo nos enseña que la libertad siempre tiene un costo y que Dios no solo saca al pueblo de Egipto, también debe sacar a Egipto del corazón del pueblo. Si quieres entender por qué Dios no solo juzga a Egipto, sino también confronta a su propio pueblo, o por qué la sangre en la puerta no era un símbolo religioso, sino una decisión pública y muy peligrosa, o por qué el cordero tenía que ser de un año, entonces no te vayas, porque Bo no es solo una porción bíblica, es una pregunta directa. ¿En qué lado de la puerta estás tú? Bo significa ven, como te dije anteriormente. Dios invita a Moisés a entrar en el escenario de juicio final contra Egipto. No solo se trata de liberar a los esclavos, sino de juzgar a los dioses de Egipto, revelar quién es Jehová y formar un pueblo redimido. El tema central, redención, identidad y memoria. Comenzamos con la octava plaga, la langosta. Destruye lo poco que quedó tras el granizo. Faraón reconoce el pecado, pero su arrepentimiento es superficial. La lección, remordimiento, no es lo mismo que arrepentimiento. La novena plaga son las tinieblas, oscuridad palpable por 3 días. Israel tiene luz en sus moradas. Es un golpe directo al dios solar Ra. La separación entre la luz y las tinieblas ya no solo es cósmica, sino es espiritual y es moral. La décima plaga, el anuncio de la muerte de los primogénitos. Es el último juicio y quiebre definitivo del poder del faraón. En el capítulo 12 comenzamos con la noche de la redención, la institución de la Pascua, en hebreo Pesaj. El cordero, sin defecto, separado en el día 10, sacrificado al atardecer del día 14. Pero ¿por qué el cordero tenía que ser de un año? En Éxodo capítulo 12, verso 5 dice, el animal será sin defecto, un macho de un año. Como dato relevante, el promedio de vida de una oveja son aproximadamente 10 años y en el contexto pastoril, 7 a 8 años. El año es un ciclo completo, estaciones, cosechas, ritmos. Al exigir un cordero de un año, Dios comunica que esta vida entregada es completa, no es improvisada, no es parcial. La redención requiere una vida entera, no restos. En Egipto, los carneros asociados a los dioses como Amón o Inún se representaban como adultos y poderosos, símbolos de dominio y fertilidad. Pero Dios no escoge un carnero imponente, sino un cordero joven, sin poder político, sin fuerza militar. Dios redefine el poder. La vida vence a la muerte por obediencia, no por violencia. Un año más sin defecto es totalmente calificado. No basta la edad. El cordero debía ser íntegro, sin herida, sin deformidad. Esto enseña que la redención no acepta lo dañado. El rescate del primogénito es una vida completamente apta. ¿Cuándo se trasquilaban las ovejas en la antigüedad? En el antiguo cercano oriente, incluido Israel, la trasquila se hacía una vez al año, normalmente en primavera tardía o a inicios del verano. Se trasquilaban las ovejas adultas, no corderos jóvenes. Un cordero de un año todavía estaba en la etapa juvenil, no era parte del ciclo normal de trasquila. Por eso un cordero de un año seguía cubierto de lana. Pero ¿por qué esto es importante para la Pascua? Pesaj ocurre en el mes de Abib, o sea, primavera temprana. Eso significa que la trasquila aún no ha ocurrido. El cordero está en plenitud de vida, íntegro, cubierto, no expuesto ni debilitado. No era un animal explotado ni usado, sino completo y protegido. Este detalle nos conecta con una imagen profética muy conocida, Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Observa la ironía.
el Cordero de Pascua aún no ha sido trasquilado, pero es llevado directamente al sacrificio. Yeshua es comparado con un cordero ante trasquiladores, es decir, entregado sin resistencia, aún antes de ser despojado. La redención ocurre antes del despojo, no después. El cordero de un año normalmente no estaba trasquilado, representaba vida intacta, plenitud, inocencia, no haber sido explotado por el sistema. Dios no redime con lo desgastado, sino con una vida completa e íntegra. Yeshua muere en la plenitud de su vida, no como anciano, no como un niño, sino con una madurez completa. No ofrece sobras de vida, sino una vida entera. Una vida sin defecto espiritual, tentado pero sin pecado, examinado públicamente, hallado inocente, así como el cordero era apartado, observado y luego sacrificado. Yeshua cumple con el patrón de Éxodo capítulo 12. En la cruz, él declara, consumado es. En términos de Pascua, el ciclo está completo. La vida entregada es plena. Dios no redime con lo inmaduro, lo dañado o lo parcial. Redime con una vida plena, obediencia total y una entrega sin reservas. La pregunta no es por qué el cordero tenía que ser de un año. La pregunta es qué tipo de vida estamos ofreciendo. Fragmentos, momentos o una vida completa bajo su señorío. La redención no se pagó con una vida incompleta, sino con una vida plenamente y entregada totalmente a Dios. La sangre visible en los postes. ¿Por qué en los postes de la puerta? Dice la Escritura en Éxodo capítulo 12, verso 7, tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en los dinteles de las casas. Para entender esto, debemos pensar como egipcios, no como modernos. En Egipto, la puerta no era solo arquitectura, era límite espiritual, un umbral que separaba el caos del orden, la muerte de la vida, el mundo exterior del espacio sagrado. Era un lugar de protección mágica. En los postes se colocaban símbolos, amuletos, nombres de dioses para ahuyentar espíritus malignos. Era un lugar de autoridad. El dintel representaba quién gobernaba la casa. El hogar estaba bajo la protección de una deidad. El poste era una declaración pública de lealtad espiritual. ¿Qué hace Dios al pedir sangre en los postes? Dios está diciendo algo radical. No coloquen símbolos egipcios. No invoquen a Ra. No invoquen a Isis. Pongan sangre y solo sangre. Este es un acto de guerra espiritual. La sangre como señal, no para Dios, sino para el hombre. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo capítulo 12, verso 13. Dios no necesitaba la sangre para saber quién es Israel. La sangre era una señal visible de fe, una declaración pública, una ruptura definitiva con Egipto. El israelita que no pusiera sangre moría igualmente que el egipcio, porque redención sin obediencia no existe. Esto tiene conexiones mesiánicas con Yeshua poderosas. El Cordero muere en lugar del primogénito. Yeshua muere como sustituto, trayendo redención. He aquí el Cordero de Dios en Juan 1:29, sin defecto, sacrificado en la Pascua. Ningún hueso fue quebrado. Éxodo 12:46 y Juan 19:36. La sangre trae la salvación. No basta con creer intencionalmente. La sangre debía aplicarse. En Yeshua, la fe debe ser vivida, no solo confesada. Salvación implica obediencia y compromiso. Las conexiones mesiánicas. Yeshua declara, yo soy la puerta. En Bo, la puerta marcada para salvación. El Mesías, él mismo dice, yo soy la puerta marcada con sangre. El primogénito redimido. Israel es llamado mi primogénito. Yeshua es el primogénito entre muchos hermanos. Su muerte redime a los que estaban bajo esclavitud. La Pascua no es solo historia, es identidad, transmisión y formación del pueblo. En Yeshua, hagan esto en memoria de mí. La redención no es solo un hecho histórico, sino una experiencia que se actualiza cada vez que se recuerda y se obedece. No es solo traer algo a la mente, sino volver a entrar en la experiencia. Jesucristo, Yeshua el Mesías, es el Cordero Pascual que nos redime y quita el pecado del mundo. Si crees esto, confiésalo hoy como tu Señor y Salvador, y vayamos aprendiendo juntos de lo que Él espera de nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ayudó, te pido que le des like, así el logaritmo de YouTube lo distribuye más eficazmente. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos y así seamos más en esta comunidad. Dios te bendiga. Shalom.